El sol no nacía suavemente en el horizonte, sino que emergía como una fuerza implacable que consumía todo a su paso, transformando la arena en una extensión incandescente donde cada partícula parecía reflejar el calor con intención destructiva. En medio de ese escenario hostil, una silueta avanzaba con dificultad, no como un depredador seguro de sí mismo, sino como una criatura que empezaba a perder la negociación constante que mantenía con su propia supervivencia. El desierto se extendía sin interrupciones, sin ofrecer señales de vida, sombra o alivio, pero la verdadera amenaza no era esa ausencia visible, sino el proceso silencioso que ya había comenzado dentro del cuerpo del zorro. Su organismo, diseñado para resistir condiciones extremas, estaba entrando en una fase crítica donde cada función vital empezaba a degradarse de forma gradual, empujándolo hacia un límite del que pocos regresan. Durante 3 días, el zorro había sobrevivido sin encontrar agua, y ese tiempo había sido suficiente para alterar su percepción de la realidad. Su lengua reseca se adhería al interior de su boca. Su respiración se volvía más superficial para conservar humedad. Y sus ojos, aunque abiertos, comenzaban a interpretar el entorno de forma imprecisa, como si la línea entre lo real y lo imaginado estuviera empezando a romperse. Fue entonces cuando, en medio de esa distorsión creciente, apareció un brillo en la distancia que no correspondía a ningún elemento natural del entorno. No era movimiento ni una presa potencial, sino una ilusión que ofrecía esperanza sin sustento, una señal engañosa que el cerebro debilitado del zorro interpretó como una posible salvación, aunque en lo profundo de su instinto algo insistía en que se trataba de una trampa. Mientras avanzaba hacia ese punto incierto, impulsado más por necesidad que por lógica, algo bajo la arena ya había detectado su presencia y analizaba cada una de sus vibraciones. En ese instante, el desierto dejó de ser simplemente un escenario hostil y se transformó en un sistema activo de selección, donde la debilidad no solo se percibe, sino que se convierte en una invitación directa para aquello que espera el momento exacto de atacar. El desierto es un entorno que no ofrece segundas oportunidades, pero tampoco anuncia cuando una criatura ha cruzado el punto de no retorno. Todo ocurre de manera progresiva, casi imperceptible, hasta que el cuerpo deja de responder como debería, y la mente comienza a fallar en interpretar lo que antes era evidente. En ese lugar, sobrevivir no depende únicamente de la fuerza o la velocidad, sino de la capacidad de resistir procesos internos que trabajan en contra del propio organismo. Esta historia se centra en ese tipo de lucha, una en la que el enemigo no siempre tiene forma física y donde el mayor riesgo surge cuando los sentidos dejan de ser confiables. Aquí no hay enfrentamientos espectaculares ni victorias claras, sino decisiones tomadas bajo desgaste extremo, donde cada paso puede acercar a la vida o acelerar el final de manera irreversible. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué país y ciudad estás viendo esta historia, porque entender desde dónde observas esta narrativa también forma parte de la experiencia. Cada espectador trae consigo una percepción distinta, pero en este caso, todos serán testigos del mismo principio fundamental. En la naturaleza, resistir un poco más que el entorno puede ser la única forma de existir. Lo que estás a punto de presenciar no es una exageración ni una fantasía, sino una representación intensificada de lo que ocurre cuando un organismo es llevado al límite absoluto de sus capacidades. Y en ese límite no hay espacio para errores prolongados ni para interpretaciones equivocadas.
porque en el desierto la supervivencia no se mide en victorias, sino en cuánto tiempo logra retrasar lo inevitable. El zorro del desierto avanzaba con un ritmo que ya no correspondía al de un animal en control de su entorno, sino al de un organismo que intentaba administrar los últimos recursos disponibles dentro de sí mismo. Cada paso que daba estaba condicionado por una evaluación interna inconsciente, donde moverse demasiado rápido implicaba perder más humedad, pero detenerse demasiado tiempo aumentaba el riesgo de colapso por el calor acumulado. Su respiración se había adaptado a una cadencia superficial y controlada, no por comodidad, sino como una estrategia biológica para reducir la pérdida de agua a través del intercambio de aire. Este tipo de ajuste, aunque eficiente en condiciones normales, comenzaba a mostrar sus límites a medida que la deshidratación avanzaba, obligando al cuerpo a operar en un margen cada vez más estrecho de estabilidad. El calor no provenía únicamente del sol, sino también de la propia arena, que liberaba la energía acumulada durante horas de exposición directa. Esta radiación térmica envolvía al zorro desde abajo, creando una sensación constante de presión que afectaba tanto su resistencia física como su capacidad de concentración, generando un desgaste que no podía evitarse ni compensarse. A medida que su sistema circulatorio comenzaba a verse comprometido por la reducción de líquidos, la sangre se volvía más densa, obligando al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para mantener un flujo adecuado. Este incremento en la carga cardíaca no se manifestaba como dolor inmediato, sino como una fatiga progresiva que debilitaba cada uno de sus movimientos. Sin embargo, el deterioro más peligroso no era físico, sino cognitivo. El zorro empezó a experimentar ligeras alteraciones en su percepción visual, donde las formas del entorno parecían distorsionarse de manera sutil, pero constante. Estas distorsiones no eran lo suficientemente evidentes como para ser identificadas como errores, lo que las hacía aún más peligrosas. En ese estado, la confianza en los sentidos comenzaba a erosionarse sin que el animal fuera plenamente consciente de ello. Lo que veía ya no era una representación exacta de la realidad, sino una interpretación comprometida por la falta de recursos internos, lo que aumentaba la probabilidad de tomar decisiones incorrectas. En un momento determinado, el zorro se detuvo sin una razón externa clara, como si algo dentro de él hubiera activado una señal de advertencia que no lograba procesar completamente. Esa pausa no respondía a una estrategia consciente, sino a una duda generada por la desconexión progresiva entre percepción y realidad. El silencio que lo rodeaba no ofrecía información adicional, pero tampoco la ausencia de estímulos era tranquilizadora. En el desierto, la falta de señales puede ser tan peligrosa como su exceso, ya que obliga al organismo a operar con información incompleta. Mientras permanecía inmóvil, su cuerpo continuaba perdiendo recursos, incluso sin moverse, lo que transformaba la inacción en una forma distinta de riesgo. En ese entorno, cada segundo tenía un costo, y permanecer indeciso era una forma lenta de acercarse al colapso. Sin saberlo, el zorro ya había cruzado el umbral, donde la supervivencia deja de depender del entorno y comienza a depender exclusivamente de cuánto puede resistir su propio organismo antes de fallar por completo. El brillo en el horizonte no desaparecía, y esa persistencia lo convertía en algo aún más peligroso, porque no se comportaba como una ilusión pasajera, sino como una referencia constante que el cerebro debilitado del zorro empezaba a interpretar como una posibilidad real. Aunque su instinto intentaba advertirle que algo no encajaba,
La necesidad fisiológica de encontrar agua comenzaba a imponerse sobre cualquier otra forma de análisis. El zorro reanudó su marcha con un movimiento más inestable, donde cada paso mostraba una ligera falta de coordinación que antes no existía. Sus músculos aún respondían, pero ya no lo hacían con la precisión necesaria para mantener un desplazamiento eficiente, generando un desgaste adicional que aceleraba su deterioro. A medida que avanzaba, la textura de la arena cambiaba de forma casi imperceptible, volviéndose más suelta y menos compacta, lo que obligaba a sus patas a trabajar más para sostener su peso. Este tipo de terreno, que en condiciones normales sería manejable, se convertía ahora en un obstáculo significativo debido a la reducción de su capacidad física. El brillo seguía allí, temblando en la distancia como una promesa que no exigía pruebas para ser creída. En ese estado, la mente del zorro comenzaba a completar información que no estaba presente, reforzando la idea de que lo que veía podía representar una oportunidad real de supervivencia. Sin embargo, lo que no percibía era el cambio sutil en las vibraciones bajo sus patas, un patrón irregular que no correspondía únicamente al movimiento de la arena. En condiciones normales, habría detectado esa anomalía como una señal de alerta, pero su sistema sensorial ya no operaba con la misma claridad. La arena bajo su cuerpo comenzó a ceder de forma gradual, no como un colapso abrupto, sino como una pérdida progresiva de soporte que indicaba la presencia de algo oculto bajo la superficie. Este tipo de trampa natural no dependía de velocidad ni fuerza, sino de precisión, en el momento en que la presa se encontraba en su punto más vulnerable. El zorro intentó ajustar su postura, pero la respuesta de su cuerpo llegó con un leve retraso que resultó crítico. Esa fracción de tiempo, casi imperceptible en condiciones normales, fue suficiente para que el equilibrio se rompiera y su pata se hundiera más de lo esperado. Desde abajo, una presencia había estado esperando exactamente ese tipo de error, no como resultado de una oportunidad inesperada, sino como parte de un comportamiento adaptado a detectar debilidad. En ese entorno, los depredadores no atacan cuando la presa es fuerte, sino cuando comienza a fallar. El brillo en el horizonte dejó de importar en ese instante, porque la amenaza ya no estaba en la distancia, sino directamente bajo su cuerpo, donde la arena ocultaba algo que no necesitaba ver para atacar con precisión. Y cuando el ataque finalmente ocurrió, no hubo advertencia previa, porque en ese nivel de la cadena de supervivencia, anticipar el movimiento del otro es la única ventaja real. La serpiente emergió con una velocidad que contrastaba con la aparente quietud del entorno, ejecutando un movimiento que no estaba diseñado para intimidar, sino para cumplir una función específica en el menor tiempo posible. Su cuerpo no se expuso más de lo necesario, y su ataque no buscaba prolongarse, sino finalizar en el instante exacto en que la oportunidad era óptima. La mordida se produjo en la pata trasera del zorro, en un punto donde la penetración del veneno podía distribuirse con mayor eficacia a través del sistema circulatorio. No hubo un enfrentamiento directo, ni una lucha visible en ese primer momento, porque la estrategia no requería resistencia inmediata. El zorro reaccionó con un salto descoordinado, impulsado más por reflejo que por control consciente, tratando de alejarse de una amenaza que no había logrado identificar completamente. Su cuerpo intentaba responder, como lo haría en condiciones normales, pero la falta de precisión convertía cada movimiento en un esfuerzo ineficiente. El dolor no fue el factor dominante en ese instante, sino la confusión generada por la rapidez del evento y la incapacidad de procesarlo correctamente. En lugar de enfocarse en la herida,
Su sistema nervioso intentaba reconstruir lo ocurrido sin éxito, lo que aumentaba su desorientación. Mientras tanto, el veneno comenzaba a cumplir su función de manera silenciosa, desplazándose a través de su organismo con una eficacia que no dependía de la fuerza del ataque inicial, sino de la composición química diseñada para alterar funciones específicas. La serpiente no persiguió ni insistió en el ataque, porque no era necesario. Su comportamiento estaba orientado a minimizar riesgos, permitiendo que el proceso interno en la presa debilitara progresivamente cualquier capacidad de resistencia. El zorro intentó correr, pero su coordinación se encontraba comprometida, generando un patrón de movimiento irregular, donde cada paso parecía desconectado del anterior. Tropezó con la arena suelta y cayó, levantándose de inmediato, impulsado por un instinto que aún no había sido completamente afectado. Sin embargo, esa respuesta automática comenzaba a perder efectividad a medida que el veneno interfería con la comunicación entre su sistema nervioso y sus músculos, generando un retraso creciente en sus reacciones. El entorno no ofrecía cambios ni señales de lo ocurrido, manteniéndose indiferente ante el evento, como si el ataque formara parte de un proceso esperado dentro de ese ecosistema. Desde debajo de la arena, la serpiente permanecía atenta, no observando con la vista, sino interpretando las vibraciones erráticas que indicaban el estado de la presa, esperando el momento en que el movimiento dejara de ser funcional. El zorro logró desplazarse hasta una pequeña formación rocosa que apenas proyectaba una sombra parcial, pero que en su estado actual representaba una diferencia significativa frente a la exposición directa al sol. No era un refugio real, pero ofrecía una mínima reducción en la carga térmica que su cuerpo debía soportar. Su respiración se volvió irregular, alternando entre momentos de control y episodios donde el ritmo se aceleraba sin coordinación, reflejando la interferencia del veneno en sus funciones autónomas. Cada inhalación parecía menos eficiente que la anterior, como si el aire ya no cumpliera completamente su propósito. La zona de la mordida comenzaba a mostrar signos de inflamación. Pero el problema principal no era local, sino sistémico. El veneno continuaba expandiéndose, afectando gradualmente su capacidad motora y su estabilidad general. Su visión se fragmentaba en intervalos, donde la continuidad del entorno se rompía en pequeñas secuencias desconectadas, dificultando su orientación y aumentando su sensación de vulnerabilidad. En ese estado, incluso identificar una dirección segura se convertía en un desafío. Intentó lamer la herida como respuesta instintiva, pero la falta de humedad en su boca hacía que ese gesto no tuviera ningún efecto real. Su cuerpo ejecutaba acciones que en otras circunstancias podrían ayudar, pero que ahora resultaban inútiles. El tiempo parecía extenderse de manera irregular, donde los momentos de mayor claridad eran seguidos por lapsos de confusión más intensos. Esta variabilidad dificultaba cualquier intento de adaptación, ya que no podía predecir cómo respondería su propio organismo en el siguiente instante. A pesar de todo, una parte de su sistema seguía activa, no como un pensamiento estructurado, sino como una persistencia básica que lo impulsaba a mantenerse consciente y en movimiento siempre que fuera posible. El calor comenzaba a disminuir lentamente a medida que el sol descendía, generando un cambio progresivo en las condiciones externas que, aunque sutil, ofrecía una ligera ventaja en comparación con las horas anteriores. Sin embargo,
ese cambio no era suficiente para revertir el estado en el que se encontraba, sino apenas para ralentizar el deterioro, extendiendo el tiempo disponible antes de un posible colapso total. En ese punto, la supervivencia ya no dependía de recuperar el control, sino de resistir lo suficiente como para que el entorno dejara de ser completamente hostil. Con la llegada de la noche, la temperatura comenzó a descender de forma más evidente, reduciendo la presión térmica sobre el cuerpo del zorro y permitiendo que ciertos procesos internos se estabilizaran ligeramente. Este cambio no representaba una recuperación, pero sí una oportunidad marginal de prolongar su resistencia. El efecto del veneno no desaparecía, pero su avance se volvía menos agresivo en comparación con las condiciones anteriores, creando una ventana limitada en la que el organismo podía intentar compensar parcialmente el daño. El zorro, apenas capaz de sostenerse, inició un desplazamiento lento y arrastrado, donde cada movimiento requería un esfuerzo desproporcionado en relación con la distancia recorrida. No se dirigía hacia el brillo que había visto antes, sino en una dirección opuesta, guiado por un instinto residual que aún conservaba cierta coherencia. La arena en esa zona presentaba una mayor compactación, lo que facilitaba mínimamente su avance, reduciendo la energía necesaria para moverse. Este tipo de detalle, insignificante en condiciones normales, adquiría una importancia crítica en su estado. Después de varios intentos fallidos de mantener un ritmo constante, encontró una pequeña depresión en el terreno donde la temperatura era ligeramente más baja, y la humedad, aunque mínima, estaba presente en el sustrato. Sin una acción deliberada completamente consciente, hundió el hocico en la arena, buscando cualquier rastro de humedad que pudiera ser absorbido. No se trataba de beber en el sentido convencional, sino de aprovechar cualquier partícula que contuviera líquido. Este proceso no solucionaba su condición, pero proporcionaba una cantidad suficiente de hidratación para mantener ciertas funciones activas por más tiempo, retrasando el punto de colapso. Su cuerpo permaneció allí, inmóvil en gran medida, conservando energía mientras el entorno continuaba su transición hacia temperaturas más bajas, reduciendo gradualmente el nivel de amenaza inmediata. La serpiente ya no representaba un riesgo activo en ese momento, porque su estrategia no incluía la persecución, sino la espera de resultados, y esos resultados aún no se habían concretado. En ese estado intermedio entre el deterioro y la resistencia, el zorro no había ganado, pero tampoco había perdido completamente, permaneciendo en un equilibrio precario donde cada instante adicional representaba una extensión de su existencia. El desierto no funciona bajo principios de justicia ni equilibrio, sino bajo una lógica donde cada organismo enfrenta sus propios límites sin garantía de superarlos. No hay recompensas por el esfuerzo ni reconocimiento por la resistencia, solo consecuencias directas de cada condición enfrentada. El zorro no venció al veneno ni dominó el entorno que lo rodeaba, pero logró algo que en ese contexto tiene un valor absoluto: mantenerse con vida el tiempo suficiente como para que las condiciones cambiaran a su favor, aunque fuera de manera mínima. En la naturaleza, sobrevivir no siempre implica salir ileso ni recuperar lo perdido, sino extender la existencia un poco más allá del punto en que todo parecía indicar el final. Y en ese margen reducido, casi invisible, es donde realmente se define quién continúa y quién desaparece sin dejar rastro.